Una vez más con ustedes, mis amados hermanos y amigos. Gracias por recibirme en sus hogares. Gracias por que podemos juntos estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Acabamos de pasar una semana hermosa. Acabamos de entender un montón de cosas acerca precisamente de lo que hizo el Señor en una semana como la que acabamos de pasar. Hoy quiero predicar un mensaje que es muy importante, puesto que nosotros estamos hablando de una reapertura, puesto que nosotros estamos hablando que somos la Iglesia Cristiana Bethesda Central, que tenemos sedes y las sedes tienen sedes también y que estamos en varias provincias de aquí del Ecuador, estamos en Colombia, estamos en Venezuela, estamos en El Salvador, estamos en España también. Entonces tú y yo tenemos que entender lo que eso significa y qué es lo que debemos tener. Y por eso el tema de este día, intereses comunes. Intereses comunes. Cuando tú y yo entendemos este tema, entonces quiere decir que nuestra visión espiritual es 2020. Es decir, que tenemos agudeza espiritual, agudeza para ver los deseos de Dios, tanto cerca como las bendiciones que vienen a lo lejos también. Entonces, el propósito de este tema, intereses comunes, es que entendamos perfectamente lo que hemos recibido de parte de Dios. Es decir, cuando el Señor entregó su vida, Él ya había dejado la gran comisión. Él ya había dejado lo que sus anhelos establecidos y escritos. Cuando Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le respondió, ese va a ser la base, el fundamento en donde yo voy a construir la iglesia. Porque la iglesia viene a ser mi familia, la iglesia son mis hijos, vienen a formar parte de, para poder entenderlo de una mejor manera, su tribu. Y definitivamente estableció la iglesia para que podamos vivir juntos, con la gente que Dios puso a nuestro alrededor para que formemos esa congregación. Que entendamos, ese es el propósito de este día, que entendamos una de las verdades más poderosas para nuestra época. Esta época que estamos viviendo, óiganme esto, todos nos necesitamos, todos necesitamos unos de otros para fortaleza, para esperanza, para gozo, para adorar a Dios definitivamente. Y yo quisiera tomar una porción de la Escritura en el libro de los Salmos. El Salmo 122, yo quisiera que leamos 4 versículos. Dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar y bendecir su nombre. Bendito sea la palabra de Dios. El Salmo empieza diciendo en el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Habla del placer, habla de la alegría de David y de otros piadosos, ¿verdad? De los israelitas, el pueblo de Dios. Todos querían cumplir con Dios, acercándose a Él, entendiendo a las ordenanzas, a los estatutos y además cosas, el sistema de adoración pública que Él había establecido. Eso es importantísimo, ¿verdad? Es decir, la congregación es importante para Dios. Y definitivamente es para nosotros, ¿no es cierto? Es la voluntad de Dios que nosotros le adoremos en grupo, como congregación, que todos tengamos los mismos intereses, que nos juntemos muchos para esperar que Él
nos dé, nos demuestre, nos diga, nos enseñe las ordenanzas públicas, ¿verdad? Todos debemos adorar a Dios en nuestras casas, pero eso no es suficiente. Tenemos que ir a la casa de Jehová, que nosotros definitivamente le estamos llamando la iglesia, para darle honor a Él, no dejando de congregarnos, no dejando de estar juntos. Zacarías en el capítulo 8, versículo 20 al 22 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Miren qué importante es lo establecido por Dios, porque esto tiene que ver con la creación inclusive, porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Nos hizo esencialmente espirituales porque nos creó a imagen y semejanza de Él. Y el sueño de Dios, como lo he enseñado hace algunos días atrás, el sueño de Dios era formar familia. Él quiere, ese es el sueño de Dios, la familia, ¿verdad? Entonces el Señor establece que nos reunamos para que juntos le demos honor, para nuestra mutua edificación y ánimo. El escritor sagrado escribió que hierro con hierro se aguzan, así aguza el rostro del amigo. Es decir, juntos nosotros nos ayudamos los unos a los otros. Los que se gozan en Dios también se regocijan con los llamados, o sea, con el pueblo de Dios, con la tribu de Dios, con los hijos de Dios. Se regocijan en los llamados y en las oportunidades para esperar en Él. Juntos, amados hermanos, juntos. Dice el versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es el deseo de todos aquellos que salieron lejos a cumplir con sus deberes, ¿verdad? Como soldados de Dios, por sus obligaciones, estuvieron alejados, tuvieron que alejarse de Jerusalén, pero su deseo más grande era volver, estar en comunión con los demás. ¿Qué es lo que ha pasado en esta pandemia? Hemos estado lejos. Hemos tenido que cumplir todas nuestras obligaciones y todas las cosas que tenemos, pero lejos. No hemos podido congregarnos. Ya llevamos más de un año sin congregarnos y ya estamos recientemente, bueno, sí han abierto algunas iglesias, por no decir muchas, iglesias han hecho la reapertura de sus templos y ya se están reuniendo. Y definitivamente eso ha producido grande alegría, regocijo de estar en la congregación, en la iglesia nuevamente. ¿Cómo es importante desear estar en la casa de Dios? ¿Cómo es importante presentarnos como siervos de Él? Zacarías en el capítulo 3, versículo 7 dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos, he aquí es que están, te daré lugar. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Es decir, en la congregación, todos tenemos nuestro lugar. Siguiendo con el Salmo, en el versículo 3 dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Está hablando ya de la congregación, del pueblo de Dios, de la tribu de Dios, todos los que tienen intereses comunes. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está unida entre sí. Sí. Yo puedo decir así con sencillez, Jerusalén es tipo de la iglesia evangélica de hoy. Miren lo que estoy hablando. Aunque la ciudad estaba dividida en Jerusalén, el Jerusalén alto y el Jerusalén bajo.
cuando los jebuseos fueron sacados y la ciudad estaba enteramente en posesión de los israelitas. Se dice que ellos estaban compactadamente juntos. Así deberíamos nosotros como iglesia estar juntos en santo amor y comunión cristiana. Miren lo que acabo de decir. Por eso es que debemos anhelar congregarnos. Debemos anhelar congregarnos, amados hermanos. Y el salmista sigue hablando precisamente de lo que pasaba en Jerusalén, que es el tipo de la iglesia del Señor. En el versículo 4 del Salmo 122 dice, y allá subieron las tribus de Jehová, o sea, las congregaciones, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, para alabar el nombre de Dios. Jerusalén, mis amados hermanos, es la ciudad santa. Es el lugar donde todo Israel se encontraba como un solo hombre, como tribus, en obediencia al mandamiento, como familia, la familia de Dios, en obediencia al mandamiento, sí, porque congregarse es un mandamiento, no es el deseo de los pastores, no, ese es el deseo de Dios. Y se reunían para recibir instrucciones de parte de Dios, conforme al testimonio dado a Israel, dice la palabra, para dar gracias a Dios, alabar el nombre de Dios públicamente. Dios no solo que nos bendice diciéndonos que somos su familia, nos hace entender a través de las enseñanzas que somos su pueblo, que somos su tribu, que no es otra cosa que familia, descendencia, hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Las tribus son ideas de Dios. Somos tribu de Dios, si ustedes me permiten. ¿Y qué es una tribu? Una tribu son un grupo de gente que tienen valores comunes, intereses comunes, corazón común. ¿De qué se trata la tribu de Dios? Ok, yo lo puedo explicar con algunas cosas. En primer lugar, la tribu de Dios es amor sin límites. Amor sin límites. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Intereses comunes. ¿Qué son intereses comunes? Amor sin límites. Todos tenemos que tener este sentimiento. Tienes que amar a tu congregación incondicionalmente. ¿Y sabes por qué? Porque el amor produce vida. Es como el amor de la familia, ¿verdad? Los padres con los hijos con los padres. No se puede vivir separado de ellos. No se puede vivir una familia bien unida, bien concertada en Dios. Definitivamente lo que hace es emitir un amor que produce vida. En segundo lugar, ¿de qué se trata la tribu de Dios? Además de amor sin límites, es triunfar sin renunciar. Óyeme lo que acabo de decir. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Triunfar sin renunciar significa estar unidos totalmente. En una visión, con el enfoque de tribu, cuando estamos en unidad y unión, eso nos enciende. No cambies tu casa por nada ni nadie. ¿Oíste lo que acabo de decir? No cambies tu congregación por nada ni nadie. Nadie renuncia a su ascendencia y pertenencia por falta de perdón, por ejemplo. Nadie renuncia a su ascendencia y pertenencia por falta de perdón. La instrucción pública a la tribu es para ser cumplida.
por todo el público, por toda la gente que llega, o sea, por todo el pueblo de Dios, por toda la familia de Dios, por toda la congregación. Para eso nos congregamos, para recibir instrucción. Y en tercer lugar, pelear por la congregación sin pelear en contra. Pelear por ella sin pelear en contra. Es decir, pelear por la familia, no en contra de la familia. Eclesiastés 4, 9 al 12, ya voy a ir terminando. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeron, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Qué lindo aplicar esto. Esto es para la familia. Esto es se puede aplicar y se aplica para la familia. Mejor son dos que uno, ¿no es cierto? Pero así es en la congregación. Mejor somos muchos que uno. Por eso nosotros tenemos que aprender a pelear por y sin pelear en contra. Eso es bien importante. Algunas veces tenemos que perder todo para apreciar algo. Así es de simple. Siempre decimos lo mismo. Cuando ya no lo tenemos, nos damos cuenta de su valor. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Porque dice uno, cuando uno ha perdido lo que tiene, ahí se da cuenta el valor que ha perdido. Dios nos puso en su tribu para fortaleza, hermanos, para esperanza, para gozo, para que tengamos una hermosa comunión, para tener valores, intereses, corazón, comunes. Por eso el tema en este día, intereses comunes. Ahora podemos entender que el hecho de ser parte de una congregación y tener intereses comunes significa que ese es el anhelo, el sueño de Dios. Para eso le estableció. Entonces, amados, entendamos perfectamente lo que hemos recibido de parte de Dios al formar parte de una congregación como la nuestra, la Iglesia Cristiana Bethesda Central, que tiene sus sedes y las sedes de las sedes en todo lado. Dios nos hizo sus hijos, Dios nos hizo su familia, Dios nos hizo su tribu para que podamos vivir juntos con la gente que Dios va uniendo. Él va uniendo, ¿verdad? Para que vivamos juntos. Entendamos una de estas verdades que es de lo más poderosa para nuestra época. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos los unos a los otros para fortaleza, para esperanza, para gozo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos parte de Dios y tenemos intereses comunes. Y si logramos entender esto, quiere decir que tenemos una agudeza de visión espiritual. Amén. Y eso solamente viene de Dios. Así es que oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en este día. Y gracias, Señor, porque tú nos das todas las bendiciones del mundo. Oh Dios, la salvación, el perdón, la misericordia, el favor, los milagros, las señales, los prodigios. Nunca nos falta provisión espiritual, nunca nos falta provisión material, nunca nos falta la provisión económica también. Sí es cierto, a veces pasamos momentos difíciles, pero qué hermoso es saber que formamos parte de tu familia, Señor, y nos has puesto en una congregación. Sí, gracias, Señor, por la iglesia cristiana. Gracias por la iglesia cristiana evangélica, porque ha sabido unir como familia a tu pueblo. Y ahora crecemos con intereses comunes. Señor, haznos entender sabiduría para que de ahora en adelante todo lo que nosotros hagamos y digamos sea solamente centrado en los intereses comunes, buscando el desarrollo, buscando el crecimiento de nuestra querida
congregación, la Iglesia Cristiana Bethesda. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos juntos aquí, y deseo de todo corazón que Dios siga proveyendo y que Dios siga llenando todas vuestras necesidades. Los amo, los amo. Un abrazo a la distancia. Nos vemos pronto. Bendiciones.